Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al doctor Alaid de Jesús Freja Calado. El doctor Alaid muy amablemente ha decidido aceptar la invitación por parte del equipo de diálogos punitivos a efectos de comentarnos un poco cómo es el papel del representante judicial de la víctima dentro del sistema penal con tendencia acusatoria en Colombia. Antes que nada, conozcamos un poco al doctor Alaid. Doctor, ¿quién es Alaid de Jesús Freja Calado? Santiago, muy buenos días. Cordialmente agradecido por esta invitación. Tengo esa fascinación siempre por esos espacios académicos, siempre dispuesto a enriquecer, con mis pocos conocimientos, llenar muchos vacíos, transmitir a la sociedad para que cada día poder obtener mejores profesionales, idoneidad en el desempeño de cada uno de sus roles. Gracias por la invitación nuevamente y siempre para estos espacios académicos tendré una amplia disponibilidad. Comentando de quién es Alaid Freja, bueno, es un abogado dedicado toda su vida al área del derecho penal. En esa área del derecho penal he cursado varias especializaciones, he cursado una maestría y he cursado un doctorado, del cual estoy próximo a defender mi tesis doctoral. Aspiro a hacerlo a mediados de este año, si Dios me lo permite. Y he sido una persona dedicada por muchos años a la docencia y a la investigación. Soy docente de varias universidades del país a título de posgrado para querer significar especialización y maestría. Igual por muchos años fui docente de pregrado de varias universidades de acá de Barranquilla. Doctor, nuevamente agradecerle a usted por su tiempo. Nos gustaría conocer a partir desde la academia en la que usted ha podido participar a lo largo de su vida profesional y especialmente desde la praxis jurídica del doctor Alaid Freja en distintos procesos penales, tanto como defensa, incluso, por supuesto, como representante judicial de la víctima. ¿Puede comentarnos un poco cómo es el papel de la víctima dentro del proceso penal? ¿De qué manera, frente a la ausencia de normas o ante las situaciones de omisiones legislativas, se ha tenido que ejercer la representación de víctimas? ¿De qué manera ha influido la Corte Suprema de Justicia, incluso la Corte Constitucional en este aspecto? Sí, Santiago, muy buen punto para darle una respuesta contextualizada a tu interrogante. Procedo a hacer primero un contexto. Si bien la ley 906 en su artículo 11 y en su artículo 132 habla de los derechos de las víctimas, muy bien lo comentaste, en su desarrollo normativo se presentó una figura a la cual la Corte Constitucional denominó una ausencia o una omisión relativa legislativa. ¿Por qué omisión relativa legislativa? Porque si bien estableció unos derechos, tanto en el 11 como en el 132 y siguiente, en el cual hace definición y establece unos derechos, en su parte normativa, en el desarrollo, no consagró de qué manera la víctima, dentro de las distintas etapas que componen la estructura del proceso penal, podría hacer valer sus derechos. Es decir, de qué manera podía ejercer esas facultades. Y esa omisión legislativa relativa por ausencia de contenido en las normas fue lo que llevó a que la Corte Constitucional, muy bien lo has dicho, a través allá inicialmente de la sentencia C454 del 2006, que yo he llamado una sentencia de expansión, al igual que la C516 del 2007 y la C209 del 2007, son sentencias de expansión
en el sentido de que establecieron, expandieron facultades de la víctima dentro de su participación en el proceso penal, porque el suscrito vivió de manera directa, antes de esos pronunciamientos, la representación judicial de víctima, y frente a esos vacíos se generaron muchos inconvenientes en las distintas actuaciones procesales. Doctor, y precisamente ese último punto me conduce a preguntarle, en ese sentido, ¿cuál es el papel del representante judicial de la víctima dentro del proceso penal según la ley 906 del año 2004? Como digo, hay una expansión de derechos, y el representante judicial de víctima, con esa expansión de derechos, por ejemplo, tiene vocación probatoria, puede participar de una manera activa desde la fase de indagación, recopilar medios cognitivos. En este caso de indagación serían medios cognitivos con el objeto de que hacérselo llegar al fiscal, con el fin de que el fiscal construya esa inferencia razonable de autoría y participación, y también construya esa determinación que estamos frente a una conducta penalmente relevante, y de esa manera pueda solicitar la audiencia de formulación de imputación. Santiago, el representante judicial de víctima y el fiscal debe ser un matrimonio en el proceso penal, porque ambos tienen el mismo objetivo. Entonces, con ese mismo objetivo deben trabajar de manera conjunta, y en ese sentido, teniendo en cuenta que nuestros fiscales están atiborrados de indagaciones, el representante judicial de víctima se constituye o tiene un papel trascendental para ayudar a darle celeridad a esas investigaciones que se encuentran en etapa o en fase, de indagación, y así poder empujar de una mejor forma. Doctora Laid, esta serie de facultades o este catálogo de funciones de la víctima en el proceso penal, que ya nos acaba de enunciar algunas de estas, ¿siempre estuvieron presentes o cómo fue la evolución de la jurisprudencia desde el inicio del sistema hasta hoy, 2025? Correcto, frente a la ausencia, como bien lo dijimos, de esa omisión legislativa relativa, le tocó a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema regular, llenar ese vacío, llenar esa omisión a través de su desarrollo jurisprudencial. Mírese, Santiago, si nosotros vemos las normas de nuestro código, encontramos siempre una declaratoria de exequibilidad condicionada, en el sentido de que dice, la víctima también podrá, la víctima también podrá. Y además, Santiago, que posteriormente en la reforma, nuestro legislador recogió todos esos pronunciamientos jurisprudenciales y los introdujo en la norma, como por ejemplo el tema de que la víctima pueda solicitar medidas de aseguramiento. Eso no solamente es a partir de la norma, sino que ya anterior a que el legislador lo incorporara con su modificación, ya la jurisprudencia lo había desarrollado, porque viene desde el año 2005, que fue la primera providencia, la C454, donde se expandieron, donde se conocieron por primera vez cuáles eran los derechos que tenía la víctima, cuáles eran las facultades que tenía la víctima. Pero al igual de esto, también hay unas sentencias que también establecen contracciones. Me refiero a contracciones para querer significar actuaciones de las cuales la víctima tiene prohibiciones, como por ejemplo solicitar directamente o participar directamente, mejor dicho, en la práctica de un interrogatorio, como presentar su teoría del caso. Todas estas son contracciones que también ha desarrollado la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia, para así decirlo, es el código de procedimiento penal de la participación de la víctima en el proceso penal, porque es la que nos señala cuáles son las facultades y cuáles son las provisiones en las distintas fases o etapas que componen la estructura del proceso penal.
Doctor, y es precisamente eso también me conduce a preguntarle, hoy en día, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿cuáles son los principales retos que se encuentran dentro de la práctica para el representante judicial de las víctimas? ¿Qué aspectos se oponen precisamente o impiden una correcta representación de los intereses de las víctimas? El representante judicial de víctimas, como lo dije anteriormente, tiene un reto muy grande y en este sentido, para mí, siempre he considerado que frente a esa congestión judicial cobra un papel preponderante en el sentido de que la víctima va a conseguir de una manera más rápida la garantía de sus derechos, derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación. ¿Y en qué sentido? Va a obtener una pronta y eficaz, porque como lo dije anteriormente, el representante de víctimas con todas estas facultades que tiene, contribuye a que ese órgano persecutor, que es la fiscalía, que está atiborrada de investigaciones, pueda agilizar, pueda presentar, pueda ayudar al fiscal. Entonces, en ese sentido, contribuye mucho. Además, también en las decisiones, porque la víctima también tiene facultades de presentar recursos. Y en ese sentido, frente a decisiones, es posible que un fiscal, como es natural de un ser humano, cometa una omisión de presentar un recurso o de no sustentarlo en debida forma. Y allí entonces juega también un papel trascendental la víctima. Y en otro más todavía, Santiago. En todas las audiencias, por lo general, con algunas excepciones, cuando hay una solicitud, se le corre traslado a la víctima para que la víctima exponga sus consideraciones. Y esas consideraciones que son escuchadas por el juez, también he tenido casos donde las consideraciones de la víctima son las que han calado, han tenido recepción en la decisión que el juez ha adoptado. Entonces, en ese sentido, el papel de la víctima en el proceso penal es trascendental. Lógico, hago la siguiente delimitación. Me estoy refiriendo a ese representante de víctima en la ley 906, que se ha considerado como ese interviniente especial. Ese interviniente especial porque dentro de la gama de los intervinientes tiene una serie o una gama de facultades. Porque si nos referimos a la representación de víctima en el proceso abreviado de la ley 1826, allá también tiene una connotación, ¿no? Donde en ciertos delitos se puede ejercer la figura de la conversión para que entre o tenga rigor el acusador privado. Doctor, a lo largo de nuestra conversación usted nos ha venido enlistando una serie de facultades o mecanismos propiamente de la ley 906 que permiten una participación activa de la víctima. Verbigracia, realizar búsquedas selectivas en base de datos como actos de investigación, participar activamente en la audiencia preparatoria. ¿Qué otros mecanismos nos pueden listar dentro de nuestro sistema que garantizan una efectiva participación de la víctima en el proceso? Pienso que una de las facultades más importantes que tiene la víctima es la de vocación probatoria. Y Santiago, podríamos demorar aquí más de medio día esbozando la cantidad de facultades, solamente me va a limitar a las más trascendentales. Puede solicitar medidas de aseguramiento, ¿verdad? Puede solicitar la reapertura de la indagación cuando ésta ha sido archivada e incluso si hay controversia con esa reapertura, queda habilitada para ir al juez de control de garantía. En ese sentido, la víctima
puede solicitar medidas de aseguramiento, lo dicho. La víctima puede solicitar las medidas cautelares reales, para decir, ejemplo, embargo y secuestro. La víctima puede hacer descubrimiento probatorio y una trascendental, la víctima puede hacer alegato de conclusión. Es muy importante. Si bien no puede participar contra acción en el debate probatorio, pero entiéndase bien, no puede participar de manera directa. Es decir, sí puede haber una participación, pero lo debe hacer a través de la fiscalía. Por eso en muchas audiencias he visto muchos fiscales idóneos donde después de ellos practicar el interrogatorio, le solicitan al juez un receso, manifestándole, señor juez, deme un receso de unos cuantos minutos para preguntarle al representante de víctima si tiene algunas preguntas que hacer. Entonces, en ese sentido, el fiscal entra en conversación con el representante de víctima y procede a hacer esas preguntas. Te digo que la Corte ha establecido como contracción, prohibición, es que la víctima lo haga de manera directa, pero lo puede hacer a través del fiscal. Doctora Laed, ¿qué recomendaciones cuál es su postura para mejorar dentro del sistema? ¿Qué recomienda implementar a efectos de fortalecer el papel del representante judicial de la víctima dentro de la Ley 906 de 2004? Muy buena tu pregunta. Como docente que soy, siempre los penalistas nos hemos dedicado el mayor tiempo de nuestra preparación para ejercer la defensa. Y hemos dejado a un lado nuestra preparación para el ejercicio de la representación de víctimas. Entonces, habida cuenta de esa poca preparación, desconocen las facultades, desconocen las prohibiciones, y la recomendación es tener una mejor preparación, conocer las facultades que tiene la víctima, que son amplias y que juega un papel relevante en el proceso penal, para que puedan ejercer este rol de manera idónea. Y no es otro, Santiago, que recurrir a la jurisprudencia, que es la que ha desarrollado todo este tipo de facultades, es decir, la forma de participación de la víctima en cada una de las actuaciones procesales, en cada una de las audiencias. Entonces, mi recomendación es prepararse más fundadamente en los pronunciamientos jurisprudenciales. También la parte doctrinal no está de más y importantísimo, porque la mayoría de todos estos pronunciamientos que ha tenido tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional ha sido fundamentada en los instrumentos internacionales. Doctora Laid, no nos queda nada más que agradecerle a usted por su presencia. Estoy seguro que de los oyentes del podcast de Última Radio estarían muy interesados en conocer a profundidad cuál es el papel de la víctima dentro del proceso penal. Usted claramente ha dado el listado, las funciones, cómo la jurisprudencia ha desarrollado principalmente a través de la Corte Constitucional, de hecho, citando decisiones muy icónicas desde el año 2006 al respecto. Hoy en día la víctima tiene un papel muy preponderante en los intereses dentro del mismo proceso y por supuesto que trabaja de la mano, constituye un matrimonio con el fiscal en búsqueda de un mismo objetivo. Desde Diálogos Punitivos agradecemos de antemano su presencia, su conocimiento y por supuesto el compartirlo con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Santiago, por haberme invitado y siempre estaré disponible para estos espacios académicos.
Esto fue Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. ¡Hasta la próxima!